Bueno, saludar la propuesta bien presentada, bien argumentada, bien detallada. Creo que toca temas que son fundamentales en materia de educación y a partir de ahí se entra pues a los temas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con todo el sistema de cómo funciona este estado, este estado que está a punto de cumplir 200 años y eso abre todo un proceso de análisis y revisión. Ojalá una revisión eh, de su constitución, no de la constitución solamente, de cómo se constituyó. Y creo que toda la población y más los estudiantes tienen que entrar a resentir cómo sienten este país y cómo lo quieren asumir suyo. Eh, y claro, creo mi comentario va en el sentido más para reforzar algunos aspectos de la propuesta. Sí, yo creo que nuestra educación tiene que ser una educación integradora, pero integradora de la diversidad, no integradora de aquello que está produciendo demasiado sufrimiento, dolor, muerte y sangre. Porque cuando se habla de integración se cree que tenemos que juntar aquello que tampoco o que no produce vida y vitalidad. No, 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 no. Ahí tenemos que ser claros y volver a colocar la palabra o el prefijo anti. Y anti significa, en vez de yo quiero colocar esto, no solamente es una oposición, sino es decir, yo quiero colocar una propuesta distinta a esto que está produciendo muerte eh, y desasosiego en la población. Tengo como 5 antis, pero el tiempo solamente vamos a ver hasta dónde llegamos. El tema de la pandemia, que no es un tema, que es un hecho histórico y un fenómeno global, no es algo que se ha aparecido para estorbarnos el proceso educativo o ha aparecido para estorbarnos el proceso de producción. No, tenemos que formar a nuestros estudiantes para que sean antipandemia. ¿Qué significa antipandemia? Antimodo de producción que genera pandemia. Si yo formo un estudiante para que después sea un depredador de bosques, o sea, un minero sin criterios de cura o de protección de la tierra, o si yo lo formo para que sea simplemente alguien que le importa ganar su dinero y no le importa lo que está pasando en la co-construcción como país, yo digo, no, la pandemia es un modo de producción. Y los jóvenes y los niños tienen que saber que se viene otra pandemia si es que no modificamos nuestro modo de estar en la sociedad. O sea, antipandemia significa una propuesta que ya se ha planteado también de un modo, de una relación más respetuosa con los otros seres, una relación interespecies, donde el humano o algunos humanos depredadores degeneran las condiciones y después todos tenemos que vivir las consecuencias. Entonces, la pandemia no es un tema sanitario, es un tema de modo de producción. Es la concepción de cómo acabamos con la tierra para poder tener riqueza y después lo que hay simplemente es mayor pobreza y menores condiciones para la vida. Entonces, la pandemia no es un tema que nos ha empujado a la virtualidad, no. La pandemia nos ha colocado en el corazón de un modo de educación, de un modo de sociedad, de un modo de democracia que no está funcionando en el mundo, también en nuestros países.
y vivimos después las consecuencias. Entonces, ese antivirus que hay que colocarle a las nuevas generaciones a través de la educación es procurar una profesionalidad de una generación que respete las otras formas de vida para establecer una relación interespecies con equidad. Esto es complejísimo, porque entonces yo como profesional de cualquier materia o como un artesano, tengo que entender que estoy tocando materia que no es cosa, sino que es un ser que también produce vida y produce muerte si es que no la trato con equidad. Esto lo saben nuestros pueblos originarios hace tiempo, hace 10.000 años. No lo hemos incorporado en nuestra currícula de manera políticamente fuerte. Lo hemos colocado para decir, bueno, ahí tienen que estar porque también los indígenas cuentan. No, 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 no solamente cuentan, son parte de lo que podría ser una otra concepción de las relaciones biocéntricas del ser humano. Un segundo es anticorrupción. Si hoy día no formamos a los niños y a las niñas para que no sean corruptos, para que no se corrompan en el camino, para que no se corrompan desde ahorita. O sea, la corrupción comienza cuando yo copio mi clase y no la he pensado, no la he sentido yo mismo, etcétera. O sea, cuando apago mi cámara y apago mi voz y digo, no me funciona el internet y ya, pero tú dices, no funciona su internet. No, no, no. Si no formamos a nuestras criaturas, a nosotros mismos, ojalá, para no estar propensos a la corrupción, porque eso es una infección social, política que está. Y que si no estamos en grupo, nos corroemos. O sea, este es un mal, con eso no se tranza. O sea, yo no voy a hablar de integración también, que vengan los corruptos para integrar. No, no, no. La corrupción hay que ponerla a un costado y más bien hay que postular la formación en el bien común, que también está colocado. Yo digo, cuando yo le pregunto a unos niños o adolescentes, ¿qué es el bien común para ti? Lo entienden el bien común como la suma de bienes individuales. Yo le digo, no, pero haz un esfuerzo poquito mental para saltar a lo individual y decir, hay un bien común, que es la calle, por ejemplo. La calle es común, o sea, no es tuya ni mía, tu casa es tuya, pero tu vereda, ya, pero la calle es común. No, 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 eso es de la municipalidad. No, no, también es tuyo. También tienes que cuidarlo. Se quedan pensando en el limbo, porque nuestros niños han sido y jóvenes han sido formados para el individualismo. Y el individualismo es un mal endémico. Sálvese quien pueda. Y así son muchos de nuestros gobernantes, muy individualistas, están pensando en ellos, el bien común desapareció. Y la corrupción es un efecto de ese pensamiento individualista. Otro anti que se ha hablado en muchos espacios, anticolonial. En vez de la colonización, se sabe que mejor es una interculturalidad, creo que estoy más de acuerdo con crear una epistemia del sur. Hay que tener vocablos, palabras, conceptos en nuestra propuesta curricular que digan una cosa distinta de lo que se está diciendo. No podemos seguir llamando solamente, ojalá no se usara, recurso natural a la madre tierra. Porque me desvincula afectivamente, me desvincula emocionalmente. Digo, no, ¿por qué no decimos, con el permiso de la madre tierra, vamos a hacer un estudio de la madre tierra, con el permiso de la madre tierra, porque hay que estudiarla, o sea, ya estamos metidos en este asunto, pero con el respeto debido, o sea, decir, no, esa es la aritófera, la tetófera, entonces la tierra, el subsuelo, no, 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 es decir, es tu madre de la que comes y de la que te sostienes y de la que sobrevives en esta tierra, porque todos los alimentos vienen de esa tierra y que se ha sabido llamar madre, no porque sea literalmente tu madre, aunque así la sientan muchos indígenas, sino porque de ahí comes, de ahí naciste, de ahí vuelves. Esa epistemia, que puede sonar animista,
no está colocado suficientemente con el ponderadamente como debe estar. Por ejemplo, cuando la palabra criar, que es otra epistemia. ¿Qué tenemos que hacer con este señor? Hay que criarlo. No es vamos a matarlo, vamos a desaparecerlo, vamos a bloquearlo, vamos a arrinconarlo, vamos a luchar contra él. No, hay que criarlo. Ese es otro concepto que tampoco está suficientemente trabajado. Y así podemos hablar de 1000 concepciones conceptuales que pueden componer un corpus de pensamiento que te da otra ubicación en la historia, otra epistemia, otra epistemia. Yo hablo de las escuelas que he visitado, he conocido y que funcionan con esta otra epistemia, y los niños pues igualito te juegan y te hablan, te ganan concursos en matemáticas occidental y te ganan concursos en matemática andina y te ganan concursos en arte andino y te ganan concursos en inglés. O sea, no es un tema de no abrirse al mundo, es un tema de que si yo no parto de mi propia epistemia, no puedo entender la otra epistemia, solamente la subsumo y me contamino y ya no sé cómo movilizarme. No basta con decir buen vivir, no, no, porque a veces se asocia buen vivir a vivir mejor, y vivir mejor es anteponer que se vivía peor, y antes no se vivía peor, se vivía en condiciones armónicas, que es otra cosa, pese a toda la explotación y maltrato que ha habido. Y un último para concretar una integración de este país tan diverso y disperso. Antifeminismos, antifeminicidios, quiero decir. No podemos consentir ni una muerte de una mujer, ni un maltrato. Porque antifeminicidio, oye, en vez de eso, ¿qué? Ya se ha propuesto la equidad de géneros. Está bien, es mucho más la cooperación entre los géneros, la cooperación armoniosa entre los géneros, que pues, también se puede plantear con otra epistemia, pero el hecho de decir, bueno, tantas niñas han sido embarazadas sin su deseo ya, o han sido violadas, ¿qué es esto? O sea, basta que una esté en esas condiciones para hacer un escándalo nacional. No podemos normalizarlo. ¿Por qué? Porque es la sociedad misma del otro lado. Somos una sociedad completa y compleja, intergéneros. Entonces tú dices, oye, yo no puedo aceptar eso. O sea, decir, ¿cómo voy a integrar en una propuesta el feminicidio? No, eso no se integra. No sé si me dejo entender. Y digo, si nosotros estamos educando a niños y a niñas, a jóvenes, con esa perspectiva, no que la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, no, sino que la mujer y el varón tienen los mismos derechos, las mismas condiciones, pese a ser distintos. Y en el medio hay muchos otros géneros importantes, interesantes, que también contribuyen desde su vida a la vida del conjunto. Eso es parte de la diversidad. Ahí me quedo con mis comentarios.